y empezamos la grabación. Ya, esta grabación va a ir a YouTube en la tarde, así que cualquier cosita que ustedes no hayan escuchado, de repente se van por ahí un ratito, la van a ver de nuevo en el YouTube en la tarde. Se va a colgar, ¿ya? Entonces empezamos con estas diapositivas para poder hacer más rapidito la clase. Estamos en nuestro colegio ELIN, y este es el tema, ¿no? Punto de ebullición, segunda y secundaria, para las dos secciones. 4 de mayo de 2020 es la fecha de hoy día. Y estamos en el curso de química. Entonces, en primer lugar, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? El micrófono apagado, la cámara prendida, etcétera, ¿no? Todas sus cosas para que puedan apuntar sus tareas. Y bien atento como gato. Entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer es comprender el concepto de punto de ebullición. O sea, ¿qué cosa es punto de ebullición para diversas sustancias líquidas relacionadas con propiedades como la volatilidad, etcétera? Vamos a ver de qué se trata esto. Y hay que hacer un diagrama de calor para el agua y también para otros líquidos. También vamos a ver de qué se trata, qué cosa es un diagrama de calor. Ustedes van a ver un diagrama y van a reconocer automáticamente, esto se trata de tal cosa, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a ver. Y nosotros para eso necesitamos saber qué cosa es la temperatura ambiente. Por ejemplo, ¿qué temperatura está ahorita que está haciendo un poco de frío? ¿Qué temperatura estaremos, más o menos? Estamos más o menos a unos 18, 19 grados, 20 grados por ahí, ¿no? Medir temperatura es utilizar el termómetro, ¿no? A ver, acá tengo un termómetro. No lo tenía en el colegio, pero ahora sí lo tengo. Un termómetro de alcohol, ya no se utiliza mercurio. Miren, está el bulbo rojo. Y esto mide hasta 150 grados centígrados. Por lo tanto, podría hervir el agua y podría medirlo, ¿no? Y vamos a ver, no sé qué es lo que miran ustedes en esa figurita. En esa figura estamos viendo una olla con agua hirviendo o una tetera con agua hirviendo, ¿no es cierto? Hirviendo. ¿Hervir qué significa? Vamos a ver qué significa hervir. Observamos que el agua está hirviendo. Hasta ahí está bien, ¿no? Y acá también, miren, tenemos una estufa, pero también tenemos instalado el termómetro ahí en un soporte que está ahí en ese fierro, ¿no? Para poder medir la temperatura. Entonces, y también tenemos el termómetro que vamos a utilizar. O sea, ese termómetro nos permite medir la temperatura del agua que está calentándose en esa cocinita, ¿no? ¿Qué temperatura marcará el termómetro? A ver, dígame, Sayumi, atenta. ¿Qué temperatura marca el termómetro? Miren, estamos ahí con el agua que está a punto de hervir. Debe estar hirviendo más o menos a 100 grados centígrados, ¿no? Acá en Lima al menos hierve a 100 grados centígrados. Entonces, eso es con respecto a hervir. Pero acá estamos observando los tres estados de agregación que nosotros conocemos, ¿no? Acá es sólido, acá es el líquido y acá está el gas. O sea, tenemos tres estados de oxidación, ¿no? Tenemos un cuarto estado de oxidación que es el plasma, pero no lo estudiamos en química. En física tal vez lo pueden estudiar, pero en química no. Entonces estamos hablando de sólido, líquido y gas. Pero cuando el agua está hirviendo, ¿de qué estado está pasando? ¿De qué estado de agregación? ¿De sólido a líquido, de líquido a gas o de sólido a gas? ¿De qué? Está pasando, este es el sólido, el líquido y el gas, y está pasando en ebullición, está cambiando de estado, de líquido a gas. Entonces, ebullir, o sea, hervir, es de líquido a gas. Pero solamente el líquido puede pasar de líquido a gas cuando está hirviendo, o de repente en otros momentos también puede pasar de líquido a gas. Está a 100 grados centígrados, ¿no? A ver, por ejemplo, miren este vasito. Este vaso estaba lleno de agua, pero pasa unas horas y ahora ya está un poco menos de agua, está con menos de agua. Y después pasa un día y ya no hay nada. ¿Qué pasó? Mire, estaba lleno, ahora está por la mitad y finalmente está vacío. Y no está hirviendo. Y sin embargo el agua ha pasado de líquido a gas. Esto ya no es hervir, no es ebullir. Esto se llama vaporizar.
vaporizar. Por lo tanto, hay una diferencia entre ebullición, o sea, hervir no raya en la pantalla. Ahí. Entonces, de ebullir, o sea, hervir es un proceso físico, porque es un cambio de estado, en el que un líquido pasa a estado gaseoso y se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido es igual al punto de ebullición. O sea, cuando llega a 100 grados centígrados, en el caso del agua, el agua va a hervir o a ebullir a 100 grados centígrados. Y si se sigue calentando ese líquido, si se sigue calentando el agua en la tetera o en la olla o en un tubito o en un vasito en el laboratorio, si se sigue calentando cuando está a 100 grados centígrados, entonces va a comenzar a hervir todo el líquido, pasa a estado gaseoso. Va a llegar un momento que ya no hay nada de agua, ¿no? Entonces estamos hablando de hervir, de ebullir, pero en cambio, cuando estamos hablando de evaporar, viene la diferencia. Evaporar significa evaporar significa que también pasa de líquido a gas, pero no necesariamente tiene que ser a la temperatura de ebullición, puede ser a cualquier temperatura. Dice, ¿por qué? Porque el agua, en la superficie al menos, está comenzando a pasar de líquido a gas, pero es la diferencia entre ebullir y evaporar. Hervir o ebullir tiene que ser a 100 grados centígrados en el caso del agua, a la temperatura de ebullición. Mientras que evaporar, se puede evaporar un ratito. Creo que está, sí está grabando. No estén escribiendo ahí, a ver, vamos a ver qué están haciendo ustedes. 47 participantes, ala. A ver, un ratito, quiero ver si es que ustedes están. Si no, para eliminar el chat. Ya. Entonces estaba repitiendo de que evaporar no es igual que hervir, no es igual que ebullir. Evaporación se puede dar en cualquier momento. Es más, ahorita yo tengo acá un vaso de agua y después de un ratito, simplemente lo dejo por ahí y ya no va a haber la misma cantidad, sino va a haber menos. ¿Por qué? Porque el agua comienza a evaporarse, comienza a cambiar de estado de líquido a gas, pero a la temperatura ambiente, a la temperatura de 20 grados. O sea, no es necesario que hierva. Evaporar puede ser a cualquier temperatura y es lento, o sea, la evaporación puede ser lento, porque el agua tiene esa característica. Pero si yo tengo alcohol, tengo un poco de alcohol aquí y lo destapo, le saco la tapa y lo dejo ahí un ratito, se van a dar cuenta que el alcohol también se va evaporando. Y no es necesario que llegue a la temperatura de ebullición, se evapora. Y esto se evapora más rápido, porque tiene esa propiedad que le dicen volatilidad. O sea, el alcohol es volátil, o sea, significa que pasa rapidito al estado vapor. Bien, es más, yo me mojo un poquito de alcohol, y miren, acá está mi mano, y después, miren, inclusive va a chorrear, no hay raya en la pantalla, y después el alcohol ya no está, ya se evaporó, es más, se evaporó. Y no es necesario que hierva, se evaporó. Entonces, el evaporar es un fenómeno físico también, pero que no es necesario que esté a la temperatura de ebullición. Evaporación se puede dar en cualquier temperatura. A ver, un ratito voy a dejar esto y voy a ver quién es el que me está rayando la pantalla para este, poder saber quién es, ¿no? Y vamos a ver por qué está haciendo eso. Aquí está. Detener grabación, seguridad, permitir que chatear, compartir pantalla, habilitarse. Ya. Acá está saliéndome quienes están rayando, ¿no? Estén haciendo eso. Ya. Entonces seguimos con la pantallita. Ya está. Entonces ya más o menos tienen idea de la diferencia entre ebullir, ebullición y evaporación, ¿no? Ebullir tiene que ser cuando ya alcanzó el punto de ebullición, cuando alcanza la temperatura en que el agua pasa totalmente al estado gaseoso, o el líquido que estamos hablando. Y la evaporación es un proceso lento que se da en todo momento a cualquier temperatura. Así haya frío o esté haciendo calor, el agua o el líquido que ustedes tienen sí se va a evaporar lentamente. Cuanto más temperatura, lógicamente se evapora más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo agua caliente y la dejo ahí y es más probable que se evapore más rápido. Pero si tengo agua helada, primero tiene que pasar al líquido y después tiene que evaporarse lentamente. Entonces, siempre va a haber agua. Y es más, ahorita mismo en el aire tenemos agua, tenemos humedad. Ahorita que está haciendo frío, con mayor razón. Entonces, está evaporándose el agua y está en el aire el agua.
Y esa es la humedad. Y en Lima la humedad es muy alta, por eso es que nosotros estamos, te tosemos y todo eso, porque la humedad penetra en nuestras vías respiratorias y nos da una especie de alergia a muchas personas, ¿no? Entonces, y ese cambio de estado que se da en los dos casos siempre es de líquido a gas, ¿no? Evaporación y ebullición siempre es de líquido a gas. Así que ténganlo presente eso para sus preguntas de su tarea, ¿no? Entonces vamos a ver ahora sí. Este es un matraz que tiene agua que está a punto de calentarse. Quiero que vean esta tablita, o sea, este gráfico que tienen acá. Atención con este gráfico. Miren, acá tengo este gráfico, temperatura acá en grados centígrados, y abajo tengo el tiempo en minutos. Supongamos que este vasito que ustedes ven acá, yo lo voy a comenzar a calentar, empezando de cuando yo empiezo a 0 minutos, el agua está a 20 grados, acá estoy, 20 grados. Es una gráfica así como la que en geometría ustedes hacen. Hablando de geometría, creo que han tenido clase de geometría, ¿no? Entonces, acá yo tengo tiempo 0 acá, y acá el agua empieza a 20 grados centígrados, ¿no? Empieza acá. Y conforme yo comience a prender el mechero, comience a calentar el agua comienza a elevar su temperatura, ¿no? Supongamos que mi cocinita, o sea, mi mechero es poderoso, entonces en 2 minutos yo alcanzo los 40 grados, estaría acá. 2 minutos, 40 grados. Este es el diagrama de calor que ustedes tienen que hacer en la tarea, así que atentos acá. Empiezo 0 minutos, 20 grados, 2 minutos, 40 grados, y en 4 minutos alcanzaré los 60 grados. Miren, 2 minutos y ya está caliente, ya está 60. En 6 minutos alcanzo los 80, y en 8 minutos alcanzo los 100. Esta gráfica, hay un error, pero en la siguiente gráfica la vamos a ver acá bien. Acá al costadito se ven las temperaturas, miren, 2 minutos, 0 minutos 20, 2 minutos 40, 4 60, 6 80, y a los 8 minutos llegó 100. ¿Qué pasa cuando llegue a 100 grados a los 8 minutos? La cocina es un poquito eficiente, de 8 minutos ya está hirviendo el agua. A 100 grados comienza a ebullir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está. Ya. Una vez que llega a los 8 minutos, alcanza 100 grados, y después de ahí en adelante pasan 10 minutos y sigue a 100 grados, pasa 12 minutos y sigue a 100 grados, pasa 14 minutos y sigue a 100 grados. Entonces, miren, la temperatura ya no está cambiando. ¿Qué es lo que está pasando entre 8 y 14 minutos? El agua, ¿qué está pasando? Está hirviendo, está ebullicionando, o sea, está pasando de líquido a gas, pero violentamente, bien rápido, está ebulliendo. Entonces, eso es lo que está pasando porque se alcanzó la temperatura de ebullición, que es 100 grados centígrados en el agua, ¿no? Pues a 100 grados centígrados el agua comienza a hervir, a hervir, a hervir. Ya no estamos evaporando, estamos ebulliendo el agua, se está ebulliendo el agua. ¿Cómo sería la gráfica entonces en este caso? Miren, ya el agua está caliente, está hirviendo, el termómetro me está marcando 100 grados centígrados, y miren, la curva de calor ha sido así, ¿no? De 20 grados, después pasó a 40 a los 2 minutos, después pasó a 60 a los 4 minutos, 80 a los 6 minutos, y a 100 grados a los 8 minutos. ¿Y después qué va a pasar acá? En los minutos 10, 12 y 14, la temperatura permanece constante. Ahí está, la temperatura ya no cambia, miren, ya no cambia. Entonces, en este cambio de estado de líquido a gas, cuando la temperatura se alcanzó a 100 grados centígrados, está produciéndose la ebullición. Acá está hirviendo el agua. Entonces, mientras está elevándose la temperatura, solamente hay un cambio de temperatura con el calor que se le está suministrando. Le doy calor y sube la temperatura. Le doy más calor y sube la temperatura. Le doy más hasta que llegue a 80, hasta que llegue a 100. Pero cuando llega a 100 grados, la temperatura ya no cambia, porque la temperatura de ebullición es constante cuando está cambiando de estado de líquido a gas. Por eso esa es la característica del agua, porque llega a 100 grados centígrados. Si yo hago esto con el alcohol, pues ya no será 100, será tal vez 78, porque el alcohol no tiene temperatura de ebullición 100, tiene temperatura de ebullición 78. Y si agarro otro líquido, por ejemplo aceite, o de repente agarro éter, o de repente benzina, o de repente formol, pues su curva será parecida, pero lo único que cambia acá es la temperatura de ebullición. Ya no es 100, porque el agua tiene 100, los otros tienen otra temperatura de ebullición. Entonces, miren, no sé si está claro, vamos a habilitar un ratito los micrófonos, un minutito, para que vean si es que me dicen, o si no en el chat también pueden decirme
Si está más o menos claro, o repetimos esta partecita. A ver, vamos a salir un ratito del silenciar a todos. Espérate un ratito, voy a hacer una pausa a la grabación. Ya, entonces ahora sí. Seguimos entonces con las preguntas que tenemos que desarrollar acá en clase. Antes, es como un ejemplo. Esto tenemos que hacerlo bien para poder hacer las tareas que son algo parecidas a estas preguntas. Miren, acá tengo una tablita de algunas sustancias. Por ejemplo, una de ellas es el alcohol. Está acá. Alcohol, un poquito de alcohol. Que está acá, ¿no? Etanol. Mire su temperatura de ebullición, su punto de ebullición. O sea, ¿qué significa esto? 78,5. Que a los 78,5 grados centígrados, este etanol comienza a hervir. No es igual que el agua, el agua hierve a 100, el etanol hierve a 78. Por lo tanto, si hierve más rápido que el agua, es más volátil. Miren, cuanto menos punto de ebullición tenga, es más volátil, o sea, más rápido se evapora. Ahora miren este de aquí, la acetona. La acetona, lo que usan las señoritas para pintarse las uñas. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando se pintan las uñas, hacen para que se evapore rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente con el soplido ya se evaporó. Es bien rápido evaporarse. Es volátil. El agua no es así. Ustedes agarran un poco de agua en su palma de la mano y soplen, que se evapore, no se evapora, porque su temperatura de ebullición es alta. No es volátil el agua. En cambio, con la acetona sí. El alcohol también es volátil. El vinagre, miren, tiene 118. Tiene una temperatura de ebullición más alta que la del agua. Por lo tanto, si ustedes tienen vinagre en su mano y quieren que se evapore, no van a poder, porque van a tener que calentarlo para que se evapore. O sea, no es tan volátil. Miren, más alta la temperatura de ebullición, menos volatilidad tiene. Menos punto de ebullición, como la acetona, y es más volátil. Significa que se evapora más rápido. Volatilidad, se evapora más rápido. Volatilidad, se evapora más rápido. Y el punto de ebullición es más bajo. Hay que relacionar eso que está ahí, ¿ya? El vinagre, no. Y el éter, miren, el éter se evapora rapidísimo a los 34 grados. ¿Nosotros cuánto tenemos en nuestro cuerpo de temperatura? Tenemos 36,5. Y si nosotros nos echamos éter a la piel, entonces, conforme pasa un poquito de éter a nuestra piel, se evaporó. Porque tiene alcanzado su temperatura de ebullición, 34. No sé si los chicos que juegan pelota han visto que cuando están jugando un futbolista se golpeó, la pierna se golpea, y lo primero que hacen es va corriendo y le echan éter a la pierna, o al brazo, o al hombro, donde se han golpeado. ¿Por qué? Porque el éter se evapora tan rápido que esa zona donde se echa el éter lo enfría. O sea, le saca energía a la piel para evaporarse. Y por lo tanto, la parte que se ha golpeado se enfría. Y es como si estuvieran poniéndole hielo, pues. Yo me golpeé acá y me pongo hielo, y el hielo hace que no me duela mucho, que se desinflame, ¿no? Entonces, es igual, en vez de poner hielo, porque en una cancha de fútbol no puede correr un pedazo de hielo, ponerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Agarro un poco de éter, le echo éter líquido, se evapora y me pasa el frío, o sea, me enfría la parte que está dolorida, ¿no? Y me pasa el dolor por el momento, por lo tanto, ¿no? Para poder seguir haciendo mi deporte. Pero después, ya cuando ya termine el deporte, van a ver que sí le duele la parte que está golpeada. Por lo tanto, para seguir jugando, yo puedo mantenerme con un poco de éter o de hielo, si es que tuviera, ¿no? Pero en este caso en el fútbol no puedo utilizar hielo. Y la gasolina, mire, ¿por qué he puesto de entre 33 y 200? Porque la gasolina no es una sustancia pura. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, una mezcla de varias cosas. Y va hirviendo primero una parte, después hierve otra parte y así sucesivamente. Pero la gasolina, así no sea una sustancia pura, como el agua, por ejemplo, que es pura, la gasolina es una mezcla, pues tiene una característica que es inflamable. O sea, miren, a 46 grados, la gasolina, así no esté hirviendo, pues se enciende, o sea, se hace una llama. Y es peligrosísima la gasolina. Pues no pueden tener ustedes gasolina guardada en una botella, en un depósito, debajo de la cama o algo así. Porque si comienza a hacer calor, solito se inflama, solito se enciende. Y eso es lo que pasa en algunos sitios, ha pasado en algunas refinerías. Por ejemplo, ustedes que viven cerca a Ventanilla, en la refinería de La Pampilla, nosotros tenemos depósitos de gasolina, pero para evitar esa inflamabilidad de la gasolina, lo que hacen es tapar la gasolina hasta el tope, o sea, no dejan ni un espacio vacío para que se pueda evaporar, porque si la gasolina se evapora y llega a una temperatura de 46, explota. Es inflamable y por lo tanto es explosiva, pero no es una sustancia pura. Le he puesto para tener una referencia de que una sustancia, una mezcla,
pues no tiene un punto de ebullición, tiene muchos puntos de ebullición, una mezcla cualquiera, ¿no? Mientras que una sustancia pura, como por ejemplo el agua, el etanol, que son mezclas homogéneas, ella sí tiene una temperatura de ebullición definida. Vamos a ver la primera pregunta. Dice, ¿qué estado de agregación presenta el agua a los 73? Miren, el agua hierve a 100. Y si tenemos 73 grados centígrados, a ver, ¿quién me levanta la mano? Para habilitar su micrófono. ¿A qué estado de agregación? O sea, si es líquido, gaseoso o sólido, el agua. A ver, Maripaz, vamos a ver dónde estás. Vamos a habilitarte un ratito. A ver, un ratito. 73 grados centígrados, ¿ya? A ver. Ya. ¿Esto lo va a mandar por el extranet Sí, lo he o cómo? mandado. Inclusive ayer mismo he mandado. Pero también puedo mandarte por WhatsApp si tú me haces por WhatsApp. Te lo puedo reenviar de nuevo. Para que no estés entrando y todo eso. A ver, en la pregunta número 1, ahí está. El agua a 73 grados centígrados, si nosotros vemos, mira, el agua hierve a 100. Por lo tanto, si estamos a 73, el agua todavía no es gas. El agua es líquida. Samir, una pregunta. ¿A quién está? A ver, que levante la mano así. Ya después las preguntas, cuando terminemos la grabación, ¿ya? Vamos a retroceder. A ver, ¿qué dice? Número 2. ¿Qué estado de agregación presenta el agua a más de 100 grados centígrados? ¿En qué fase, o sea, en qué estado de agregación está el agua a más de 100? ¿Está en líquido, sólido, líquido o gaseoso? Si es más de 100, entonces el agua tiene que ser gaseoso, pues, no es que ya se ha evaporado. Ya, muy bien. Todo eso que están poniendo ustedes está siendo grabado en sus intervenciones. ¿Ah? Por ejemplo, aquí vamos a ver en el chat un ratito. Pongan sus mensajes en el chat y yo lo estoy grabando eso. ¿Ah? Si me ponen ahí líquido, gaseoso, entonces voy a poner solo con el anfitrión. Ahora sí pueden chatear y me ponen las respuestas conforme van haciendo su... y está siendo grabado. A ver, guardar el chat. Ya está guardado. Sí, está bien. Y ver, gaseoso. Está muy bien. Entonces vamos a regresar a la pantalla para seguir las preguntas. Estas preguntas son rapiditas. Dice, según la tabla, según la tabla a 20 grados centígrados, ahorita le contesto esas levantaditas de mano. Según la tabla a 20 grados centígrados, ¿cuáles son líquidos? ¿Cuál de estos son líquidos a 20 grados centígrados? A ver, por ejemplo, el agua hierve a 100, por lo tanto es líquido. El acetona hierve a 56, por lo tanto es líquida. El etanol hierve a 78 y a 20 grados es líquido. El vinagre es líquido. El éter, todos son líquidos a 20 grados centígrados. Todos. La respuesta acá son todos. ¿Por qué? Porque 20 es menor que cualquiera de estas temperaturas. A ver, un ratito paremos esto para ver por qué están escribiendo la reactividad. Todos. Muy bien. Hans Soto. ¿Qué tiene que ver la reactividad? Jonathan Arcela. Ya, no se vayan a otro sitio. Vamos a seguir de las preguntas. Y la número 4, y a 60 grados, ¿cuáles son líquidos? A ver, 60. Vamos a ver, miren esta, temperatura 60. Acá, el agua hierve a 100, por lo tanto a 60 es líquido. Pero la acetona ya no, porque la acetona a los 56 está pasando de estado. De 56 ya comienza a evaporarse, comienza a ebullir. Por lo tanto, a 60 grados centígrados la acetona es gaseosa. Y el etanol no es líquido todavía porque todavía tiene que llegar hasta 78 para comenzar a hervir. Por lo tanto, el etanol es líquido. Un ratito, ahorita contesto los chats. No estén escribiendo por gusto. Vinagre. El vinagre hierve a 118, por lo tanto es líquido también. Pero el éter que está a 34, el éter está a 34, a 60 grados centígrados ya no es líquido, es gaseoso. Y la gasolina, una parte se habrá evaporado y otra parte sigue siendo líquida, ¿no? Entonces, los que son líquidos sí o sí a 60 grados centígrados son el éter y la acetona. Entonces, la respuesta acá es éter y acetona, en las 4. En las 5, a ver, el éter, ¿en qué estado está a 50 grados centígrados? Éter, a 34 ya no existe líquido, existe gaseoso.
Muy bien. Sigan escribiendo ahí para poder guardar ese chat, ¿no? Yo voy a ver las respuestas después. Por lo tanto, 34,5 a 34 grados ya está en estado gaseoso, ¿no? El 6. ¿Cuál es el punto de ebullición del éter? El punto de ebullición del éter es 34,5. ¿Qué significa? Que a los 34 grados el éter comienza a hervir. Eso es lo que significa. Y en la 7, dice, de las sustancias de la tabla, ¿cuál es el más volátil? ¿Cuál es el más volátil de todos estos que están acá? Sin considerar la gasolina. A ver, ¿cuál es? El más volátil es el que hierve más rápido, que es el éter, porque el éter hierve solamente a 34 grados centígrados. Entonces, vamos a dejar un ratito la pantalla y vamos a hacer algunas preguntitas orales antes de finalizar esta grabación. Ya, a ver, por ejemplo, César Rodríguez, ¿quién es más volátil? Mira tu tablita, ¿el éter o el agua? ¿Quién es más volátil? El éter. El éter. Si yo quiero echarme algo para que me enfríe mi mano porque me he golpeado, ¿qué me echo, agua o éter? Éter. Hielo también puede ser, pero el éter también, porque yo no quiero mojarme, pues no quiero mojarme. Hielo, Echo profe. éter y me enfría, ¿no? Y ya no me veo. Hasta que me pase un poquito de frío. Agua fría. Y si yo quiero secar, por ejemplo, un polvo de azúcar, por ejemplo, y le echo agua al azúcar, o alcohol al azúcar, ¿cuál de los dos se va a secar más rápido? El agua... ¿Cómo dijo? No escuché la pregunta. ¿Cómo dijo, profesor? Tengo azúcar en dos partes, y a una le echo agua. A ver, un ratito. Ya, tengo dos vasitos con azúcar. Uno le echo agua y el otro echo alcohol. ¿Cuál de los dos se va a secar más rápido? ¿El que tiene agua o el que tiene alcohol? El alcohol. El alcohol. El alcohol es más volátil. Entonces, ahora díganme, ¿volatilidad es una propiedad de las sustancias? Sí. Cada sustancia puede ser volátil, más volátil. ¿Y el punto de ebullición es una propiedad física? Bajen su música. Ay, silencio mejor. Ya, mucha bulla. A ver, sigo haciendo las preguntas. Joshua, ¿no? A ver, señores, nos queda poco tiempo. 1 minuto. Mejor cortamos acá y salimos